Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera clase de gestión bancaria y mercados financieros. Eh, Estamos conectados unas 17 personas y qué bueno que podamos a través de la virtualidad comunicarnos en estos tiempos tan particulares de pandemia y me acaban de decir que hay alumnos de Río Tercero, otros tal vez de Villa María, Córdoba Capital. Yo en este momento, que doy siempre las clases de Potrero de Garay, esta semana estoy dando clases cerca de Colonia Tirolesa, camino a Colonia Tirolesa en un seminario intensivo que estoy dando clases sobre creación de microemprendimientos y sanidad en las finanzas. Así que qué bueno que estemos conectados y vamos a comenzar la clase ya directamente. El tema que vemos hoy y que habíamos prometido la semana pasada era comenzar a hablar del cheque electrónico y también vamos a comenzar a hablar de cheque de pago diferido. Aquí está, siempre la aclaración importante, que esto no reemplaza la bibliografía. Esta semana subí un pequeño documento, creo que son 2 hojitas, de un ejemplo que es el cheque electrónico de un banco, que es el principal banco regional de la República Argentina, que es el Bancor. Y ahí hay una explicación bastante simple, pero muy importante, muy práctica, que yo les invito a que lean. Un ejemplo, incluso hay una consigna de trabajo allí para empezar a explorar las diferentes ofertas que hay en los bancos sobre cheques electrónicos. Y diría que ese es el tema estrella, si quisiéramos llamar, a la temática que vamos a ver esta noche. Siempre focalizamos la materia desde el punto de vista de la práctica, en lo que son las clases prácticas, y la cuenta corriente bancaria, tomando la reglamentación del Banco Central como medular para su interpretación y aplicación práctica, pero también lo vinculamos con los grandes temas de lo que implica el sector financiero en la economía, porque ya la emisión y la circulación de cheques evidentemente impacta directamente en lo que sería la política monetaria. Comenzamos ya. Esta fue la última filmina que vimos en la clase pasada, donde comenzaba la primera mención sobre algo electrónico, es decir, los cheques comunes o de pago diferido presentados electrónicamente. ¿Y qué eran estos? Son los cheques que conocemos siempre, los de papel, en formato de papel. Pero ya a comienzos del 2018, finales de 2017, el Central comienza a probar aplicativos para los celulares donde se capta la imagen del cheque y ese cheque de frente y dorso tiene que tener inserta esa frase de puño y letra, quiero decir, presentado electrónicamente al cobro. Y en la notita que está abajo, no confundir con cheque electrónico, porque eso todavía no es cheque electrónico, pero sí es un depósito de un cheque en formato de papel mediante una aplicación y un envío electrónico. El siguiente cuadro que estamos viendo, no, esta es la primera página de la ley de cheques que también les envié hace una semana atrás. Y todos esos diferentes renglones que al final termina, mejor dicho, con un número, son las diferentes modificaciones que tuvo la ley. Esta ley de cheque, y donde hace la primera mención del cheque de pago diferido, comienza en los años 95, plena convertibilidad, Menem presidente, Felipe Domingo Cavallo ministro de Economía, etcétera, etcétera, y va teniendo diferentes modificaciones y adaptaciones en todo el ámbito de la convertibilidad, llegando al 2000, 2001, que ya se imaginarán ustedes que algunas cosas tuvieron que modificarse en aquel momento. En ese tiempo ya estaba la alianza de la Rúa, y en el 2003 ya cambia otra vez el gobierno, ya no estamos en los tiempos de la convertibilidad, en ese tiempo es el primer mandato, el primero y único mandato de Néstor Kirchner, que hubo algunas modificaciones que varias de ellas vamos a ver esta noche, que es la posibilidad que se le da al cheque de pago diferido para que sea negociado en el mercado de valores. Y la última, fíjense ustedes que pasaron 15 años que no se modificó la ley, nada. La modificación del 2003 le dio un plus al cheque de pago diferido para su negociación y eso fue muy efectivo en el mercado, la posibilidad de negociarlo en el mercado de valores. Y esta última, del 2018, digamos, en el mandato de la administración anterior de Macri, comienza, hay que destacar que el Banco Central en ese periodo
comienza a avanzar mucho en el Sistema Nacional de Pago, en todo lo que tiene que ver con lo electrónico. Y fue ahí, en pleno, digamos, mandato, que nace el cheque electrónico. Por eso el último año que aparece allí es el 2018. Vamos a ver esos principales artículos. Comienzo por el final, por el artículo 66. En el punto 3, ya allí, miren que faculta entonces al Banco Central y dice que el Banco Central va a reglamentar la fórmula del cheque y decide sobre todo lo conducente a la presentación de un eficaz servicio de cheque, incluyendo, lo rojo es lo nuevo, la forma documental papel o electrónica digital. Entonces, esa es la norma base que me está diciendo el central es el que va a regular esto, y lo dice la ley del cheque, en ese artículo 66. Quiero salir acá un poquito de la presentación, voy a ver, me parece que algunos están queriendo entrar al aula y los voy a admitir. Permítame un minuto, creo que sí, ver todo. Voy a admitir a 2 alumnos más. Lamentablemente no pude modificar esto en la configuración. Sigo pidiendo disculpas, vamos a tratar de mejorarlo la clase que viene. Bueno, ahí continuamos con la presentación. ¿Se sigue viendo la presentación? ¿Consulto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, muchas gracias. El siguiente artículo que se modifique en la ley, todo lo que está en rojito, en rojo, es lo modificado. Y entonces el artículo 2, inciso 6, que están allí los puntos esenciales del cheque, y tan esencial es en el cheque la firma del librador. Pero entonces ahora con los cheques electrónicos dice, si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, entonces ya le está abriendo la puerta al cheque electrónico y pone algunos requisitos desde el punto de vista de que tiene que tener una cierta seguridad, digamos, en cuanto a que no se produzcan ningún hecho no deseado, sino que sea realmente bien segura esta operación de la firma. Y lo que está abajo en negrita es justamente la mención de la modificación de la ley. Puse como nota que por sistema los cheques electrónicos, además del número de cheque, como si fuera un cheque en formato de papel, se acordarán que en el formato de papel está el número del cheque, que es único. Tiene además los cheques electrónicos asociados un ID, un identificador personal de esos cheques, que es único para identificarlos a ese cheque. Es como si fuera el DNI, para hacer un paralelismo. En todos los procesos electrónicos, los sistemas solicitarán las claves para identificar y asegurar la operación. Entonces, se agrega un dato más electrónico al cheque y es el ID. Artículo 14, ya nos fuimos al tema de cómo se transmiten los cheques, cómo circulan los cheques. Está hablando del endoso. Y entonces también dice, en el segundo renglón, si el instrumento, el cheque, fuese generado por medios electrónicos. El requisito de la firma, y lo puse yo allí en negrita, del endoso, quedará satisfecho si se utilizara cualquier método que asegure, indubitablemente, la exteriorización de la voluntad de cada endosante. En conclusión, ese artículo 14 está entonces dándole la puerta a la bienvenida en el endoso al cheque electrónico. Lo que está abajo en negrita es nota mía, el cheque electrónico puede ser endosado. Vamos al siguiente artículo. El artículo 51 habla del aval. Y entonces el aval puede constar en el mismo cheque o en un añadido. En lo que está abajo en rojo, otra vez, si el instrumento fuese generado por medios electrónicos. El aval es una garantía que puede hacerse sobre el mismo. Hay diferentes formas de realizar el aval en un cheque. Una es simplemente poner por hablar y la firma una persona, se compromete a pagar ese cheque en el caso que el librador no lo pague. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que el cheque electrónico también permite ser avalado, como pueden ser avalados los cheques en formato de papel. Vamos a la siguiente filmina. El artículo 54 está hablando ya del cheque de pago diferido. Y entonces, otra vez el tema de la firma. La firma del librador usa un elemento esencial para considerar si o no, si un cheque o no es cheque. Entonces, también otra vez, si el instrumento, es decir, el cheque, fuese generado por medios electrónicos,
Es decir, que también este artículo nos está diciendo que el cheque electrónico puede ser también un cheque de pago diferido. Entonces, le abre la puerta a los cheques de pago diferido realizados de manera electrónica. Continuamos con el 61, Profe, donde el último párrafo dice, un ¿sí? compañero pregunta cuál es la diferencia entre cheque electrónico y presentar un cheque electrónicamente. ¿Lo pregunta por chat? Sí, Bueno, gracias. ¿Quién me habló? Agostina. Agostina, bueno, para todos. Esa pregunta la contesto al final. Entonces, buenísimo lo que está pasando. Pongan todas sus preguntas allí y ya las contesto. ¿Estamos? Vayan poniendo todas sus dudas y todas sus preguntas en el chat y entonces al final vamos contestando esas preguntas y nos sirve incluso de repaso. Gracias. El último párrafo del artículo 61 de la ley dice que el Banco Central de la República Argentina reglamentará la emisión de una certificación que permitirá el ejercicio de las acciones civiles en el caso de cheques generados y o transmitidos por medios electrónicos. ¿De qué está hablando acá? Está hablando ya del momento no deseado de un cheque, que un cheque fue rechazado, que no se puede pagar. Y entonces hay que comenzar las acciones judiciales, que las puede iniciar tanto el librador, los endosantes, los avalistas, que se hacen contra el librador, los endosantes y los avalistas, y tiene un plazo, ¿está? Entonces, en este caso, en los cheques electrónicos, como no tengo un documento palpable de papel, el banco que operó el rechazo del cheque debe emitir un certificado que se llama certificado de acciones judiciales para su cobro. Lo que puse como nota al final, que al juez le tengo que llevar un papel. Mire, señor juez, mire acá, hago como un diálogo simulado, mire mi celular, acá está el cheque rechazado. Bueno, está en Instagram, no, ese tipo de situaciones no va. La ley ha previsto que se emite un documento válido para presentaciones judiciales, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora entramos de lleno en la reglamentación. Lo anterior fueron todos artículos de la ley de cheque y ahora vamos a la reglamentación. Sí. En el chat un compañero pregunta cuál es la diferencia entre un cheque electrónico y presentar un cheque electrónicamente, o es lo mismo. Claro, acabo de aclarar, no sé si escucharon, que todas las respuestas las voy a contestar al final. Perdón, profe, disculpe. Ok. Entonces, y todos los que tengan consultas, escríbanlas en el chat y las respondo a todas. ¿Estamos? Buenísimo. Decía que entramos en la reglamentación. La primera mención ya formal fuerte de cheques electrónicos está en el punto 3.5 y en el 3.5.1 dice: en cuanto no se encuentre previsto y en la medida en que no sean incompatibles con las disposiciones particulares establecidas para los cheques, serán de aplicación las presentes normas según se trate del cheque común o cheque de pago inferior. Es decir, que acá, en la reglamentación en general, hay reglamentaciones que son específicas del cheque. ¿Está? Son específicas. Ahora, aquellas que no son específicas, llamémosle un término acertado, por default, se aplica la ley del cheque. Pero, por ejemplo, hay algunas situaciones que son muy específicas del cheque electrónico. Por ejemplo, lo puse como nota ahí abajo. Los cheques electrónicos tienen particularidades que pudieran ser incompatibles con el resto de lo que está normado. En ese caso, en el resto sí se aplica el reglamento de la cuenta corriente bancaria en formato de papel, en aquellas cosas que no sean incompatibles. Por ejemplo, y lo digo en el endoso, el cheque no tiene límites de endosos, como sí tiene límites de endoso el cheque de pago diferido y el cheque común en formato de papel. Entonces, la reglamentación allí tuvo que hacer algo muy específico. Resulta incompatible, entonces, pensar de que los endosos de los cheques son ilimitados. Espere un momentito. En el cheque electrónico es ilimitado, pero en el resto de los cheques tiene una limitación. Entonces, cuando no hay una aclaración así, se va a aplicar por default el reglamento. Pero en las cosas que son específicas, para el cheque electrónico, vale lo específico para el cheque electrónico. Y puse algo más abajo,
que es obligatorio recibirlos en depósitos, aunque el banco no lo tenga por el momento implementado al e-cheque para sus clientes. El cheque electrónico salió de manera obligatoria recibirlo como depósito, pero opcional como ofrecerlo en la emisión a los cuentas correntistas. Pero después vamos a ver qué pasó a causa de la pandemia. El punto 2 habla del libramiento, endoso y aval, y dice algo muy importante también que lo distingue al cheque electrónico. Podrán librarse cheques electrónicos a favor de una persona determinada que posean o no la cláusula no a la orden. Es decir, que acá ya me está diciendo de manera específica que los cheques electrónicos no se pueden emitir al portador. Es decir, que todas las veces que se emita un cheque electrónico se debe identificar obligatoriamente a la persona que va a ser el beneficiario. Más abajo también ese punto dice que los cheques podrán ser endosados y o también avalados en forma electrónica. Y la nota que le puse, no pueden emitirse cheque al portador o sin designar beneficiario. La forma de identificarlo por el momento, y va a quedar permanente seguramente, es el quit del beneficiario. Tampoco pueden emitirse cheques postdatados, es decir, no va a existir el cheque común postdatado porque el mismo sistema no se lo permite. Además, podrán ser y pueden ser negociados, es decir, vendidos, descontados, entregados en custodia, eso queda en la cartera viva del cuenta correntista, digamos, son todos los cheques a cobrar, cheques electrónicos a cobrar, recibidos, aceptados, y quedan en espera que cuando va realizándose la fecha de vencimiento, el banco directamente, automáticamente, comienza a hacer las acciones de depósito, su cobro, cámara compensadora, etcétera, etcétera. El 353 habla sobre la presentación al cobro. El tenedor legitimado podrá efectuar la presentación al cobro de cada cheque a partir de la correspondiente fecha de pago a través de una orden electrónica o acreditación o cobrarlo por ventanilla. En su defecto quedará pendiente hasta la fecha de su vencimiento del plazo previsto en el artículo 25 de la ley de cheque. El artículo 25 de la ley de cheque da dos opciones de vencimiento de la fecha, lo que se llama periodo de vigencia legal para cobro de un cheque. Después de la fecha de emisión, en el caso de cheque común, y después de la fecha de vencimiento de un cheque de pago diferido, el tenedor de ese cheque, el beneficiario de ese cheque, tiene en formato de papel 30 días o 60 días para depositarlo, cobrarlo. Sea que el cheque haya sido emitido en el territorio nacional, 30 días, o en el extranjero, 60 días. Ahora bien, en el cheque electrónico no existe la posibilidad de emisión en el exterior. Es decir, que se aplica solamente el plazo de 30 días. ¿Está? Eso es lo que está diciendo la notita que dejo allí abajo, el artículo 25. De la ley se aplica solamente hasta los 30 días en el caso de los cheques electrónicos. Motivo de rechazo, acá también por default. Entran a jugar todas las causales de rechazo de cheque que vamos a ver la clase que viene, la sección 6. Es decir, que les son aplicables todos los motivos de rechazo que se pueden aplicar, valga la redundancia, los cheques común y los cheques de pago diferido. El 355 es lo que decía ayer el artículo 61 de la ley, y dice que el tenedor legitimado de un cheque rechazado podrá requerir el correspondiente certificado en la entidad financiera de depositario girada, según corresponda, que deberá emitirlo conforme a lo establecido en la norma específica dictada tal efecto. Es decir, es un certificado para iniciar las acciones de cobro, las acciones civiles. No es electrónico, ahí debería tener una coma, es un papel, se imprime y se firma, y lo firman funcionarios del banco que operó el rechazo. Debe contener todos los elementos esenciales del cheque y formalmente todas las causales de rechazo del mismo. Estas causales de rechazo las vamos a ampliar la clase que viene cuando expliquemos la sección 6. Acá un poco de repaso, entonces repasando, los cheques electrónicos conviven igualmente con los de formato de papel, se libran, permiten aval, permite circulación, es decir, endoso, su presentación al cobro se pueden depositar o se pueden cobrar por ventanilla, también se envían por cámaras electrónicas. Los cheques electrónicos pueden tener la modalidad de cheque común o de cheque de pago diferido. Y esto lo saco también y puse allí abajo
el tag, digamos, la referencia, la fuente. Esto aparece en ese documento del Bancor y habla sobre las ventajas. La ventaja que dice allí el Bancor son las siguientes. Dice, se registra la trazabilidad y registro de las operaciones y cada uno de los estados. Es decir, que se lleva de manera muy transparente el nacimiento, la circulación y después qué pasa con ese cheque. ¿Se pagó, no se pagó? ¿Se aceptó, se repudió, se endosó? Todas las posibilidades que pueden darse en la vida de un cheque quedan perfectamente documentadas en los sistemas. Punto 2, como ventaja, se reducen los rechazos formales o técnicos al utilizar el esquema digital. Claro, porque los sistemas son realizados de tal forma que no te permite convalidar la operación, no te permite guardarla y te marca específicamente el error. Si el error fuera de la fecha, va a aparecer, como ya todos sabemos, en el formulario que hay que modificar la fecha porque la fecha es errónea. Entonces, no va a haber más prácticamente. Bueno, esto es una obligación de la entidad financiera. El Banco Central le puso las tintas allí. La entidad financiera es responsable si se emiten cheques con defectos formales. Es decir, los sistemas realizados por los bancos no deben permitir que el cuenta correntista se equivoque realizando por defecto formal. ¿Estamos? El punto 3, hay un mayor control sobre los pagos librados y para cada uno de los beneficiarios en términos de cantidad de monto y plazo. Y claro, porque prácticamente te está haciendo el banco lo que llamamos nosotros en la antigua edad de piedra, lo que llamamos el libro de cheque. Entonces, donde se llevaba todo el control de los cheques emitidos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el sistema te lo hace, ya está. Punto siguiente. Se minimiza el riesgo al fraude, falsificación, robo o hurto de los instrumentos legales. Y es de esperar, entonces, que no se produzca en el formato de papel. Verdaderos artistas del fraude realizan con tintas muy similares a originales y modifican monto, modifican fecha, modifican cláusulas. Son realmente obras de arte del fraude. Y donde se tiene que verificar con lupa y un montón de cosas, si el cheque fue lavado, adulterado, cheque mellizo, qué sé yo, todas las menciones que hay. Al ser realizado de manera electrónica, se minimiza el fraude. Ojo que dice, se minimiza el riesgo al fraude. No está diciendo que se elimina. ¿Estamos? Todos sabemos que en estos últimos meses, años, se ha incrementado muchísimo el fraude electrónico, el fraude bancario, en llamadas telefónicas y entonces, hay situaciones que esperemos que no se produzcan en los cheques electrónicos, ¿no? Por último, se incrementa la seguridad de las operaciones como obligaciones de pago en canales seguros y cifrados, ¿está? Es decir, que todo tiene un control alfanumérico de algoritmos y no sé qué otras cosas más para que no pudieran ingresar personas con intenciones de dañar o modificar datos, etcétera, etcétera. Yo le puse una nota abajo, que la puse hace unos minutos antes de comenzar la clase, cuando estaba haciendo mi repaso acá. Le puse esta nota. El e-cheque, la pandemia al e-cheque le vino re bien, porque ante las restricciones que tuvimos en el 2020, y esperamos que no tengamos tantas ahora, se produjo un crecimiento exponencial de los e-cheques, tanto en su emisión, circulación y negociación. Entonces yo le auguro larga vida al rey, le auguro larga vida a este rey de que aparece ahora como el cheque electrónico. Y lo que generó también que algunos bancos, reticentes también por allí, cuando vieron esto se apuraron a implementarlo. No solamente tenían la obligación de depositar, sino que por negocio se dieron cuenta de que era una gran oportunidad. No les voy a compartir los números ahora, pero tengo números de todo lo que pasó en cuanto a emisión de cheques electrónicos que los voy a mostrar. Son datos muy interesantes. El vínculo que está abajo es la página del Bancor para que ustedes puedan ingresar directamente. Bueno, terminamos acá la sección 3 de cheque electrónico y pasamos a la sección 4 de cheque de pago diferido. Y ahora la reglamentación, a partir del nacimiento del cheque electrónico, lo dice más claramente. Comenzamos a hablar, dice acá, en el punto 4.1, de cheques en formato de papel, y lo puse un poquito más oscuro, y entonces estamos hablando de papel y de chequeras, y de pago diferido. Dice allí ese punto que se entregan a mero requerimiento. Sí, pero, es decir, a mero requerimiento está bien, pero siempre se hace, a los cuentas correntistas, un mínimo análisis de riesgo de la capacidad de pago, del nivel de actividad,
de los movimientos de flujo de fondo, para determinar una traza, digamos, un margen operativo, en los cuales sabemos de que sí, es lógico que dentro de determinados márgenes, los valores de los cheques son acordes a ese perfil de cliente que se le estipuló en la apertura. Pasando esos niveles, ya entraríamos en una situación de pedirle al cliente algunas aclaraciones por qué se emitieron esos cheques por esos determinados valores, por el famoso tema de prevención del lavado de activos. Lo que apareció en el 2003, y lo mencioné al inicio de esta clase, es la posibilidad de que los cheques de pago diferidos sean negociables en el mercado de valores. Y entonces el formato de papel ya puede salir de la imprenta con esa mención. Y si no, se la puede colocar de manera escrita de puño y letra. En esta modalidad de emitir de cheques para ser negociados en el mercado de valores, el cuentacorrentista debe renunciar a los postulados de los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras que hacen mención al secreto bancario, porque obviamente la negociación pública bursátil de un cheque de pago diferido está, digamos, dando evidencia de que van a existir o existen un cierto nivel de depósitos en esas cuentas que se está negociando ese cheque. Y también la protección de datos personales. ¿Cómo se realiza la presentación al cobro de un cheque de pago diferido? Acá es muy fuerte y lo repite varias veces que los cheques de pago diferido no se pueden presentar antes de la fecha de pago. El cheque de pago diferido tiene una fecha de emisión, una fecha de vencimiento. No se pueden presentar antes de la fecha de pago, que sería la fecha de vencimiento. El segundo punto habla de la posibilidad de registro de un cheque de pago diferido, ya lo vamos a explicar en lo que seguimos, pero el registro es un trámite bancario para verificar la validez del formulario del cheque. Y allí lo puse en rojo como una aclaración mía, donde no participa la SEC, las cámaras electrónicas de compensación, sino que participan otras cámaras, que es la Cámara de Intercambio y Capital Federal. El último punto vuelve a remarcar de que los cheques de pago diferidos no se pueden debitar antes de la fecha consignada en el pago. Vamos al punto de pensar o tratar de explicar qué es el registro de un cheque de pago diferido. Dice que una vez emitido podrán ser presentados a registro hasta el día anterior a su vencimiento. Aclaro esto, cuando nace esta ley de cheque, allá en el año 95, para que el cheque de pago diferido comenzaran a correr los plazos, porque los plazos en la primera ley se contaban a partir del registro, y entonces el registro del cheque de pago diferido era obligatorio. Esa obligación se quitó y hoy el registro de cheque de pago diferido es opcional. Entonces, entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, en todo ese periodo de tiempo se puede registrar o solicitar el registro de un cheque de pago diferido. Dice podrán, no es obligatoria, tiene requisitos y plazo. ¿Quién lo puede hacer? El titular o el tenedor o el beneficiario, indistintamente. ¿Tiene costo? Sí, tiene costo por comisiones libremente pactadas entre los clientes y los bancos. ¿Cómo se realiza? Es un trámite administrativo bancario, se hace en la entidad girada o la depositaria. Puede hacerse también la depositaria, que lo envía a registrar a la girada. En el registro de cheques de diferentes plazas, la Cámara de Puntos de Intercambio de Capital Federal es la que interviene. Si recordarán, la Cámara Electrónica de Compensación es solamente datos electrónicos lo que se compensan, pero en el punto de intercambio de Capital Federal, allí lo que no se compensa, pero sí se intercambian, son las registraciones de los cheques de pago diferido. Se emite un recibo contra ese cheque de pago diferido recibido para su registro. ¿Y qué pasa después? La entidad girada verifica si hay o no defectos formales en la creación o emisión de ese cheque. Y si hay defectos formales, comunica al librador para que los salve, para que los arregle y retiene el cheque de pago diferido, pero por no más de 5 días corridos. Después, ¿qué pasa? Si el librador salva el defecto formal, ese cheque de pago diferido se registra, pero si el librador no salva el defecto formal, se rechaza la registración, se informa al Banco Central y lleva multa. Y le puse por nota de que el rechazo de la registración de un cheque de pago diferido genera efectos graves, similares
a un cheque devuelto por falta de fondos. Acá tenemos un cheque de pago diferido, una imagen cualquiera, que podemos bajarla de cualquier lugar de internet, pero están los elementos esenciales que hacen al cheque. Pero lo que me interesa que veamos ahora, bueno, ahí está el cuenta correntista, etcétera, etcétera, banco librador, o girado, monto, fecha. Lo que quiero que vean de que en el dorso del cheque, en la parte de atrás del cheque, lo que está en el círculo rojo son los espacios para que los cheques de pago diferido sean registrados. Es allí donde se registra. Entidad sucursal, fecha de presentación a registración. Reservado para salvar vicios formales, ahí lo hace el titular de la cuenta corriente. Y después, registrado sin hablar con la fecha, y ahí firman 2 funcionarios del banco. Entonces, lo que se produce allí, una vez registrado el cheque, salvado lo que hubiera que salvar, firman los 2 funcionarios del banco y vuelve el cheque a la persona que solicitó el registro. ¿Cómo operan los plazos? Hay plazos generales. Se realiza en cualquier momento entre la fecha de emisión y la de vencimiento, pero se puede realizar hasta un día anterior a su vencimiento si el registro se hace en la entidad girada, si va directamente a esa casa y lo presenta para su registro. Pero si no se hace en esa casa, no corre el plazo de un día y pueden aplicarse, según el tiempo que se presenta en la registración, si se presenta hasta 14 días corridos antes de su vencimiento, le da tiempo a que el librador pueda salvar algunos defectos formales. Entonces, pero eso si se presenta hasta el día 14 corrido antes de la fecha del vencimiento. La entidad girada verificará o no la existencia de defectos formales en la creación. Si tiene defectos, comunica al librador para que venga y lo salve. Tiene 5 días corridos para hacerlo. El cheque no puede demorarse más de 15 días allí. Eso es lo que en términos generales dice este punto, el 4224. ¿Y cuántos tipos de aval tenemos? Perdón, de registro. El primero, el más conocido, es registro sin aval al dorso del cheque pago diferido, tal cual la imagen que sí le mostré. Pero si el registro fuera con aval, es decir, que hay una garantía de una entidad financiera, la entidad financiera contra ese cheque de pago diferido emite lo que se conoce como certificado nominativo transferible. El certificado nominativo transferible es avalado por una entidad bancaria y por lógica tiene 100% de garantía de pago. El cheque de pago diferido sin aval no tiene 100% de garantía de pago. ¿Quién puede solicitarlo al registro? Repetimos, el titular o el poseedor. Los tipos son con aval, se emite un certificado de nominativo de transferible, y si es sin aval, el beneficiario que lo había solicitado le retornan a su poder el mismo cheque y pago diferido ya registrado, sin aval, el cual podrá en su momento depositarlo, negociarlo, endosarlo, etcétera, etcétera. Y el aval lo pueden hacer tanto la entidad girada como la entidad depositaria. El aval, de alguna manera, es un negocio financiero de descuento, porque si a una entidad financiera le puede interesar que un cheque de pago diferido de una empresa de primera línea, con un altísimo porcentaje de cobro, no hay duda que ese cheque va a ser pagado, bueno, puede realizar esta operación y decir, mira, te lo avalo, y toda operación de aval el banco lo cobra. Es un servicio financiero. No se da de manera muy usual, es mucho más usual el registro sin aval. ¿Qué efectos produce el cheque registrado sin aval? ¿Tiene ventaja? Por supuesto que tiene ventaja. Primero, no puede devolverse por defectos formales. Eso lo dice el punto 325 del reglamento. Segundo, entonces, da mayor seguridad jurídica. El papel existe, es un cheque. Es cheque de los que no es un papel adulterado. No contiene defectos formales. Se verifica si la cuenta está habilitada o no. Se verifican los límites de endoso. Se verifica la autenticidad de la firma. Es decir, que es un cheque desde el punto de vista jurídico confiable. Pero no garantiza el 100% del cobro, porque al final, cuando llega el vencimiento, puede haber pasado algo. Puede que la cuenta haya sido cerrada. Pueda que ese cheque haya sido robado y entonces está alertado en la central de cheques adulterados o robados. Ahora, un cheque, entonces, lo que decía, pero un cheque de pago diferido registrado sin aval
no garantiza el cobro del mismo a su vencimiento porque puede devolverse por otras situaciones. Por ejemplo, falta de fondo. Está registrado, está todo bien, al momento que fue registrado la cuenta estaba abierta, estaba todo perfecto. Pero cuando llegó no estaban los fondos, se va devuelto por falta de fondo. O había denuncia policial, o hubiera una fuerza mayor que el banco no pudiera pagar los cheques porque el banco estuvo cerrado por una normativa del central. Pudiera haber irregularidad en la cadena de endosos, es decir, el que está presentando el cheque no puede justificar que él realmente es uno de los beneficiarios, porque no puede justificar que los endosos que le preceden lo hacen a él beneficiario. ¿Estamos? Cuenta corriente cerrada, etcétera, etcétera. El tema de irregularidad de la cadena de endosos lo vamos a aclarar cuando explique la sección 5 del reglamento. Beneficios del registro. Otra vez, la cuenta existe y está abierta, el cheque pertenece a la cuenta, no tiene defectos formales, no fue denunciado por pérdida o sustracción en el momento de la registración, las firmas son las que aparecen en los registros, y una vez registrado ya no puede devolverse por defecto formal. Para ir terminando, un pequeño cuadro comparativo de lo que sería el cheque común y el cheque de pago diferido en formato de papel. Cheque común es pagadero a la vista. El cheque de pago diferido es pagadero al vencimiento. Ahí hay una diferencia, hay plazo. El cheque común no es registrable. El cheque de pago diferido sí es registrable, es optativo. Y hay diferentes tipos de registro, con aval y sin aval. El común no puede ser avalado por el girado, es decir, por la entidad donde está radicada la cuenta. Pero el cheque de pago diferido sí puede ser avalado por el girado e incluso por la entidad depositaria. El cheque común puede ser certificado. El cheque certificado es aquel cheque que se reservan los fondos por 5 días corridos, para que se presente al banco y sea cobrado. Es decir, un cheque que tiene bastante seguridad de cobro. En cambio, el cheque de pago diferido no puede existir el cheque certificado. El común no es endosable en garantía, el certificado es endosable en garantía. El común, hay delito por falta de fondos, se aplica el artículo 302 del Código Penal, no pueden emitirse cheques comunes si no están los fondos depositados previamente, es delito. En cambio, el cheque de pago diferido, la ley dice que los fondos tienen que estar en la fecha de vencimiento. Y hay todo un tema ahí hay un tema, porque a mi simple juicio se dio esto a que algunas situaciones no deseables de que se emitieron muchísimos cheques de pago diferido que no se le aplica a la ley penal, y entonces para mí no estaría muy bien esa situación, habría que rever. Ahora, de todo modo, eso sigue tal cual. Último punto, el cheque común se puede presentar electrónicamente y el otro igual. Los dos pueden admitir la versión de cheque electrónico. Preguntas. ¿Qué diferencias formales encontramos entre los cheques en formato de papel y los librados electrónicamente? Segundo, ¿qué efecto produce la registración de un cheque de pago diferido en formato de papel? Y tercero, ¿consideras que la digitalización de los instrumentos financieros, como el cheque, será un obstáculo para las operaciones comerciales? Bueno, termino la presentación acá, dejo de compartir esto y vamos a ver el chat. ¿Están todos por ahí? ¿Sí? ¿Los tengo Profe, todavía? una consulta Sí. administrativa. ¿Hay posibilidades de que esta clase se suba rápido para tomar bien nota de lo que dijo? Sí. Bien, Agustín, te pido disculpas si tardamos un poquito en la anterior. Tuvimos un cuello de botella en la subida de las clases. Pero sí, yo voy a tratar de subirlo lo más rápido posible. Bueno, A ver, gracias. ponga las cartas sobre la mesa. Ese tema yo lo tenía que aprender. Tenía que ponerme ducho en ese tema, nunca lo había hecho. Pero la traba que tuve fue más que todo no por hacerlo, sino que la cuenta que tenemos de Gmail estaba asociada a uno de los participantes de la cátedra que tenemos y me pedía un código que iba al celular de él. Y allí nos demoramos, vino Semana Santa y ayer subimos la clase número 2, pero todo eso ya está salvado y cuanto antes yo voy a subir esta clase.
Bueno, buena la aclaración, Agustina. Por favor, yo le pido que todas esas observaciones me las escriban allí en consultas para que me llegue el mensaje formal, entonces a mí también me obliga, en el buen sentido de la palabra, a resolver rápido los problemas. Dice acá, ¿cuál es la diferencia entre un cheque electrónico y presentar un cheque electrónicamente o lo mismo? Bien, Tomás Monguillos, no es lo mismo. Cuando hablamos de presentación electrónica de un cheque, nos estamos refiriendo al depósito. Y entonces es un cheque en formato de papel que mediante una aplicación que el banco brinda, se le captura la imagen de frente y dorso, se le pone una cláusula para ser presentado electrónicamente y así se envía la imagen al banco. El banco lo toma, lo deja en espera, en suspenso, tiene ciertos plazos y después, si corresponde, lo cobra y lo acredita. Esa imagen después se envía electrónicamente a las cámaras de compensación electrónicas, si obviamente fueran de otra sucursal u otro banco, y llegado el momento se va a depositar. Pero cuando hablamos de cheque presentado electrónicamente, son cheques en formato de papel, sean comunes o de pago diferido, cuya imagen es captada electrónicamente con esa mención y se envían al banco. El cheque electrónico es otra cosa, no emite ningún papel, directamente se entra por home banking, ya sea de una persona física o sea un home banking corporativo, la cual el banco ya habilitó en su home banking la pestaña para comenzar a emitir cheques, para comenzar a recibir cheques, etcétera, etcétera. Y todo se emite electrónicamente. ¿Está? Ignacio Joaquín Lembo, hay otra pregunta acá. ¿Qué es lo que tiene que resignar el cuenta correntista si quiere negociar el cheque en el mercado de valores? Lo que tiene, a ver, ¿qué es lo que tiene que resignar? Bien, lo que tiene que resignar son los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras que hablan sobre el secreto bancario y también una ley que habla sobre protección de datos personales. ¿Por qué? Porque el cheque negociado en el mercado de valores es una oferta pública y entonces indirectamente está como descubriendo o poniendo al descubierto que los titulares de esa cuenta tienen cuentas de depósito con una cierta magnitud. Entonces tienen que renunciar expresamente a esos artículos de la ley. Está diciendo gracias, Monguillón. No sé si hay alguna pregunta más para hacer o me la hacen ya directamente hablando. Sí, profe. No me quedó muy claro la diferenciación entre el cheque electrónico y presentar un cheque electrónicamente. Ya son dos los que me preguntan lo mismo, sé que no quedó claro. No, como que me confunde. Anote, vamos. Sí. Claro que confunde. Seguramente que confunde. Bien, es el punto 3.4 del reglamento de la cuenta corriente. Anoten, punto 3.4, reglamento de la cuenta corriente. Y dice allí, depósito electrónico de cheque. Entonces, cheques comunes o de pago diferido presentados electrónicamente, pero son en formato de papel. Se presentan electrónicamente, pero son en formato de papel. Y esa presentación electrónica se hace con el celular. El banco te hace bajar una aplicación. En esa aplicación te da la opción entonces, mientras va poniendo los datos de la cuenta, etcétera, etcétera, le captas la imagen al cheque de Fidorso, pero antes tenés que ponerle de puño y letra en el papel del cheque presentado electrónicamente el cobro. Se captura la imagen con esa mención y lo mandás al banco. Eso es la presentación electrónica de cheque. Pero el cheque electrónico no es de papel. Lo que acabamos de hablar son cheques de papel, formato de papel. El cheque electrónico es directamente toda una operatoria electrónica que aparece en los home banking. Allí ya no hay imagen, no existe una imagen de cheque electrónico. Lo que existe es información. En el cheque depositado electrónicamente existe una imagen porque hay un papel. Entonces, esa sería la diferenciación. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí me quedó mucho más claro. Bien. Perfecto. Qué lindo tema ese, confunde. Lindo profe, para hacer preguntas ese tema también. Profe, el cheque electrónico allí, si te presentación,
Yo puse abajo, se viene el cheque electrónico, así que es otra cosa. Decime. En el cheque electrónico también corre el tema de los impuestos, por depositar el cheque te cobran un impuesto. Es todo exactamente lo mismo, simplemente que desde un inicio hasta un fin está generado electrónicamente. No hay un papel de por medio. Correcto. Listo. Correcto. Le caben todos los impuestos que tengan los otros cheques. A los débitos bancarios, etcétera, etcétera. Sí, igual. Sí. Y es exacto. Va todo electrónicamente. No lo ves nunca el cheque. Ves un dato. Bueno, ves en pantalla también los datos del cheque. Digamos que aparece una imagen. Bueno, a ver, puedes hacer una captura de pantalla y estaría bueno hacerla por las dudas. Emitiste un cheque, le haces una captura de pantalla, lo guardas. Por las dudas nunca está mal. Pero es un por las dudas. No sería necesario hacerlo. Los bancos están dando toda la información de esos cheques electrónicos. Incluso hay una obligación del banco de también dar un informe al cliente mensualmente de todos los cheques que tienen cartera activa. Cuando se emite un cheque electrónico, a quien lo recibe, es interesante esto, se emite un cheque electrónico, se pone un quit de una persona. Esa persona beneficiaria puede abrir el cheque o recibir el cheque en cualquiera de los bancos que tiene cuenta. Puede que tenga cuenta en el Córdoba, en el Nación o en el Santander. El emisor del cheque emite el cheque, le da el dato de su quit y le llega por correo electrónico o por nota de anuncio en el home banking del beneficiario que tiene un cheque y que ha recibido un cheque. Inmediatamente allí abre el home banking y va a aparecer ese cheque. Cheque es recibido con falta de aceptación. Bueno, entonces a partir de allí te da dos opciones. O lo aceptas o lo rechazas, lo repudias. Una vez que el cheque está aceptado, queda en tu cartera activa. Todos los cheques que vayas recibiendo están en la cartera activa, el banco tiene la obligación de darte la información y el informe de todos esos cheques. Y te puede dar el banco un negocio o la opción, mira, te lo mantengo en custodia, olvídate de esos cheques, cuando llegue la fecha de vencimiento yo me encargo de cobrarlo. Que es un servicio de custodia y cobro que le nace al banco con esta operatoria. ¿Está? Muy interesante. Yo lo estuve haciendo los otros días. A varias operaciones estuvimos haciendo y la verdad que no encontré, y lo hicimos con algún empleado, con 12 empleados bancarios, y la verdad que no encontramos nada, digamos, que no sea difícil de aprender ahí o de hacerlo. Va pidiendo progresivamente las claves de home banking, en la diferencia, por ejemplo, si lo vas a endosar, tenés que poner todos los datos correctos del QUID de la persona que vas a endosar ese cheque, y antes de endosarlo te va a pedir las claves de home banking. O te puede pedir un token, que sería la clave que te llega por celular para ir garantizando la operación, para ir asegurando la operación. Entonces, es posible que en un proceso de recepción de un cheque y de envío o de endoso de un cheque, en ese proceso, en el home banking, te pida varias veces la clave. En parte es parecido, ¿viste? Cuando pagas un impuesto por home banking, bueno, lo seleccionó, lo pagas, pero antes, al final, era usual de que te volvía a pedir clave. O haces una transferencia y es usual que te vuelva a pedir clave. Ese tipo de resguardos de seguridad los tiene el cheque electrónico. ¿Se entiende? Así que me pareció bastante simple. Bueno, ¿alguna preguntita más? Si no, vamos terminando. ¿Están todos ahí? Sí, profe. Ninguno más. Bueno, si no hay Profe, nada más... ¿le hago una consulta? Sí, ¿quién habla? Ignacio. Sí, con el tema de los PowerPoint y esas cosas, ¿no hay ningún tipo de posibilidad de subirlos a todos juntos directamente para tenerlos físicamente y poder seguir las clases? Es que están ahí todos juntos en un lugar que se llama documentos y videos, y están numerados, están numerados cronológicamente. Sí, sí. Dice Lo que primera pasa, clase, segunda clase, tercera clase. están todos los que van dando, digamos, yo le preguntaba si es que puede ser los que faltan para que, o sea, la próxima clase ya Está tenerlos buena directamente. Te entiendo, y está buena tu proposición de ir estudiando anticipadamente. Lo que te recomiendo es que leas anticipadamente el reglamento de la cuenta corriente bancaria. Y entonces allí, cuando te llegue el PowerPoint un día antes, lo vas a refrescar bastante. No lo envío antes, te explico por qué.
porque en algunos casos se están produciendo algunas modificaciones ahí. Entonces, prefiero ir trabajando semana a semana, y entonces yo sé que lo que te subo esta semana es lo último y actualizado por el Banco Central. Tiene bastante dinámica esto, ¿viste? Y entonces esa sería una de las razones. Lo que estoy tratando de hacer es que todos los PowerPoint estén perfectamente identificados. Pero volviendo a lo que te aconsejo, si quieres estudiar antes y más, andá leyendo el reglamento de la cuenta corriente por anticipado. Para la clase que viene, los capítulos 6, 7 y 8. Y el 5 es muy posible que haga un videíto adicional explicando endoso de cheques. Y si hago ese videíto adicional, lo voy a subir con un PowerPoint y se los voy a comunicar a todos, que sería un videíto de 20 minutos, 25 minutos, una cosa así. ¿Les parece bien esa idea? Sí, profe. Bueno, perfecto. Listo. Vamos terminando esta clase. Muchas gracias a todos. Otra vez la recomendación de cuidarse y un saludo a todos y a la familia. ¿Está bien? Nos estamos viendo. Gracias, profe. Hasta Chao, profe, gracias. Igualmente, profe. Chao, profe. Buenas noches. Chao.